Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre ggplot 2. El episodio de hoy trata sobre diferentes gráficas, como ser el histograma, el de gráfico de densidad y el gráfico de normalidad, para entender la distribución de una variable. Vamos a utilizar, como siempre, una serie de datos como los que hemos trabajado en el pasado para poder entender mucho mejor nuestros datos. Veamos a continuación este análisis visual. Veamos. ¿Quieres aprender R, RStudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades en estadística, en la ciencia de datos? ¡Vamos! Comenzamos entonces primero cargando nuestra información. Elimino todos los valores faltantes o todas las observaciones faltantes para simplemente ir al meollo del asunto, de las gráficas, y explicar un poco. Y entonces vamos a entender que vamos a trabajar con variables numéricas continuas. Por ejemplo, ¿cuál es? Edad y costo del boleto. Eso es el que vamos a entender. Por supuesto, podrían decirme, podemos trabajar con otra variable como ser sobrevivencia o clase. Pues bueno, estas son variables realmente factores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no vamos a utilizarlas de esa manera. Entonces, pero podemos utilizarlas para categorizar, ¿verdad? O para hacer una comparativa de las diferentes distribuciones, ya sea por sexo o por clase, o si la persona sobrevivió o no sobrevivió, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer nosotros. Entonces, importante, el histograma vamos a trabajarlo con variables continuas. En algunas ocasiones se puede realizar un histograma para variables ordinales. Se puede, por supuesto, solamente que vamos a entender que no va a ser lo mismo que una variable continua, ¿ok? Debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Se puede, por supuesto. Entonces, veamos, lo primero es, como hemos visto, el objeto ggplot, es este que tenemos acá, necesita dos cosas. Los datos, en este caso MyTitanic, como lo tenemos acá, y también el mapeo que vamos a realizar. Entonces, como lo que vamos a trabajar ahora es un histograma, no necesitamos dos ejes como tal, solamente necesito la variable que yo quiero crear el histograma. ¿Para qué sirve el histograma? Recuerden, como les digo, es para entender la distribución de una variable, o más o menos entender, poder captar cierta distribución, ¿verdad? Para ello nos sirve el histograma. Entonces, una vez creado este objeto ggplot, como pueden observar a continuación, falta por supuesto llamar a la biblioteca ggplot 2. ¿Okay? Entonces, primero creo este objeto, como van a observar. Entonces, luego llamo al objeto geohistogram. Puedo colocar toda esta información, como les he dicho antes, dentro de histogram. Y así puedo crear diferentes gráficos llamando al objeto ggplot. Okay, vamos a ver un ejemplo luego de esto. Entonces, ahora a continuación, simplemente coloco. Aquí ya me crea el histograma. Un histograma simple, por supuesto, nada de colores ni nada de eso. Pero fíjense bien que aquí está ya creado nuestro objeto histograma. Edad, que va desde un rango de 0 años, ¿verdad? Hasta 80 y tantos años, ¿verdad? Como pueden observar, entonces, puedo observar aquí la característica de esta gráfica, que hay muy pocas personas de mucha edad y muy pocas personas de poca edad. Entonces, la mayoría de las personas rondan entre los 20 a los 50 años. La mayoría está entre los 20 a 30 años, como podemos observar. Para esto nos sirve entonces el histograma, para obtener la distribución de nuestros datos. En este caso es que la mayoría de los datos están entre, la mayoría de las personas que estaban en el Titanic en ese momento, ¿verdad? Rondaban entre los 20 a los, digamos, 40 años, ¿verdad? Entre 20 a 35 años. Eso es lo que podemos observar, ¿verdad? Algo muy importante es que el histograma, como pueden observar, tiene diferentes bins, lo que se llaman bins. Es decir, la anchura con que está trabajada, ¿verdad? Entonces aquí, como pueden observar en un mensaje, cuando cierre aquí me dice que debo utilizar bin width. Es decir, que yo puedo marcar al histograma cuál va a ser la anchura, ¿verdad? En este caso aquí, por ejemplo, bins igual a 30, es decir que R, o la biblioteca ggplot2, ha utilizado 30 bins. Que hay 30 diferentes barras, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces ahora le puedo marcar todas las... Nuevamente lo voy a hacer, solamente que ahora con los labs. Es decir, las etiquetas, ¿verdad? Título, coma, X, ¿cómo se llama? Y Y, ¿qué se llama? ¿Verdad? Realmente X, Y, el eje Y es una frecuencia, es decir, un conteo de cuántas personas estaban en esa edad, ¿verdad? Entonces,
Hay diferentes opciones. Una de ellas, por ejemplo, es cambiarle color. Pueden observar aquí. Ustedes pueden aquí jugar con el color que quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo, blanco. Sí, él sigue siendo el objeto ggplot2 el mismo, ¿verdad? Aquí el objeto. Y solamente que le digo qué color quiero y cómo quiero que me lo llene, ¿verdad? Veamos. Ok. Entonces, black va a ser las líneas. Si pueden observar de cada barra. Ahora ya las puedo identificar las barras que mencioné anteriormente. Y que se llene de manera blanca, ¿verdad? O que los colores sean blancos, ¿verdad? El color de las barras. Ok. Entonces, otra opción es Bandwidth. Vamos a observar aquí. Esto es la anchura de cada barra. Aquí más o menos podemos calcular que entre 20 y 40 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente 7 entre 20, pues serían aproximadamente 3. Hay como 3 de anchura, es decir, que hay 3 edades entre esta línea y la otra, ¿verdad? Pero yo puedo controlar esto con Bandwidth. Con Bandwidth voy a controlar esto y le voy a decir que la anchura sea 5 y lo mismo que la anterior, ¿verdad? Más o menos este mismo, solamente que van a observar cómo va a cambiar la anchura. Y aquí como vamos a observar. Como se fijan ahora, 1, 2, 3, 4. Aproximadamente 4 barras entre 20 y 40, es decir, 20 entre 4 sería 5, ¿verdad? La anchura es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Entonces sería, perdón, 1, 2, 3, 4. 4, 20 entre 4, 5 barras, por supuesto. 5 de anchura, como pueden observar acá. Al revés también funcionaría, ¿verdad? Depende de lo que quieran calcular. ¿Cuántas barras hay? ¿Cuál es la anchura de la barra? Igual, 20 entre 4 o 20 entre 5. Depende de lo que quieran obtener. Ok. Entonces, esas son las opciones que yo puedo trabajar con histograma. Entonces, puedo decir la anchura y diferentes colores, ¿verdad? Pero también podemos jugar con diferentes categorías, por supuesto, lo que vamos a ver. Voy a llamar a la biblioteca ggtemps para poder cambiar, digámoslo, el fondo, todo esto del histograma, para que puedan observarlo. Entonces vamos a ver, comparar categorías. ¿Cómo puedo comparar categorías? También es muy importante ahora. Tengo aquí siempre la edad como mi referencia, como mi variable continua, pero fíjense bien que ahora le puedo decir que me lo llene aquí, ve, histogram field by sex. Lo que vamos a hacer. Y el número de bins, que sean 10. Muy importante, esto que está aquí. No es lo mismo Bandwidth que bins. ¿Ok? Bins va a ser el número de barras. ¿Ok? Vamos a usar bins, que esto es número de barras, ¿verdad? Eso es lo que vamos a utilizar. Ok, vamos a cambiarlo ahora. ¿Lo puedo dejar sin esto? Sí, por supuesto. Pero ahora, entonces, el asunto aquí es utilizar las categorías, que en este caso tenemos la variable sexo. Y entonces veamos a ver lo que nos acontece ahora. Y también quiero agregarle aquí temp Excel. Pueden utilizar muchos más, ¿verdad? Pueden buscar esta biblioteca ggtemps y van a obtener diferentes, una variedad de temas que van a poder observar. Una que me gusta mucho, esta es 538, vamos a utilizarlo. Entonces aquí tengo el objeto ggplot, el histograma, que vamos a hacer un comparativo. Y veamos. Aquí está. Vean cómo el fondo cambió, ¿verdad? Este es el tema Excel. Y entonces también es muy importante el sexo, ¿verdad? La categoría sexo. Entonces tengo female y male. Hombre, mujer. La mujer, como podemos observar, tiene esta distribución en anaranjado y en verde azulado el hombre. Okay. Algo muy importante es que esto puede hacer que tengamos problemas a la hora de visualizar esto si uno está cubriendo al otro, ¿verdad? En algunos casos aquí, por ejemplo, no sé dónde está el sexo femenino, si es que no había ninguna mujer acá, o qué, ¿verdad? Pues, o están sobrepuestos, ¿verdad? Eso es algo muy importante que vamos a discutir a continuación. ¿Cómo quitar esto de que estén sobrepuestos o lo queremos observar de esta manera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me podría decir de que había mucho más mujeres que hombres en el rango de 20 a 40 años, como pueden observar. Y si fueron muy atentos, se fijaron que los bins son mucho más amplios. ¿Okay? Porque yo dije que 10 bins. Entonces, R inmediatamente calculó, o mejor dicho, la función
histograma, calculo la anchura que debería de haber para cada uno de ellos. Vean que aquí solamente hay 1, 2, aproximadamente 3 entre 20 y 40. ¿Ok? Es decir, que son aproximadamente como de 8 de anchura, ¿verdad? Que eso lo podríamos cambiar. ¿Ok? Y les decía que vamos a utilizar este Gigit, este otro, vamos a ver aquí este otro, el 538, para que puedan comparar los diferentes temas que les gusten a ustedes. Y ahora ven acá. Este me gusta mucho, muy, muy agradable a la vista. Como pueden observar, vean el cambio de fondo, ¿verdad? Este es entonces el tema 538. Y entonces otra cosa es esto, lo que acabo de mencionar, Position Dodge. ¿Qué significa Position Dodge? Vamos a ver si es posible con Position Dodge, así como fue en el bar plot. Si recuerdan, en unos videos anteriores hablamos sobre esto. Vamos a ver si es posible entonces colocar aquí dentro del histograma que las posiciones no se toquen. Vean acá. Dodge significa que no se toque cada una de ellas, ¿verdad? Entonces ahora ya pueden entender qué es lo que pasaba antes. ¿Qué pasaba cuando teníamos esta distribución? Voy a colocarlo acá. Ven aquí que sexo masculino y femenino ahora están cada uno contiguos, pero ¿qué pasaba antes? Ven aquí qué pasó. Entonces, ¿realmente había más mujeres que hombres? ¿O qué pasó aquí, verdad? Vean aquí que aquí tenemos sexo femenino arriba de 150 en el rango de 20 años, pero acá cuando ya lo tenemos uno respecto al otro, entonces tengo mujeres 60 y hombres alrededor de 100. Entonces, ¿cómo se puede entender el gráfico anterior, verdad? Ojo, ¿verdad? 150. ¿Qué es 150 entonces? 150 es la suma de estos dos. ¿Ok? 60 más 90 y tanto, ¿verdad? Sería aproximadamente los 150, 160 que tenemos acá. Es decir, que este gráfico sin Position Dodge, este que acabamos de ver acá arriba, este que acabamos de ver arriba, bueno, este que primero hicimos acá, entonces lo que está haciendo es mostrando la totalidad de los dos sexos. Es decir, que es internamente nos va a mostrar la diferencia entre los dos. Entonces aquí, por ejemplo, la mayoría de las personas entre 20 años eran del sexo masculino y esta pequeña porción del sexo femenino. ¿Okay? Lo mismo en el otro. Aquí entonces significa que no habían hombres, no habían mujeres, solamente hombres. Aquí lo mismo, el rango de personas era mayoritario hombres. Aquí pues parece igual. ¿Ok? Eso es lo que significa esto, ¿verdad? Que realmente estamos viendo que había una mayoría de hombres a bordo, ¿verdad? Y entonces, cuando ya le quiero comparar el uno con el otro, puedo observar aquí, ¿verdad? Que el rango de las edades es similar. Si ustedes trazan una curva aquí, el trazo es similar tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, pueden observar de que en la mayoría de las categorías de edades hay más hombres que mujeres. Solamente en este rango de aquí de los 10 años, donde hay más mujeres que hombres. Pero en todos los demás hay hombres. Entonces es muy importante, si no utilizo Position Dodge, lo que el histograma me va a mostrar cuando esté comparando diferentes categorías, en este caso sexo, es que me va a hacer una sobreposición entre los dos, ¿verdad? Entonces internamente tengo que ver la altura y ver el porcentaje de cada uno de ellos. Mientras que Position Dodge me permite hacer una comparativa contigua entre las edades, en este caso, por sexo. Ahora, si quiero agregar una línea, veamos aquí, una línea que me diga dónde está la media, mediana o lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí el caso más típico sería incluir la media. Entonces ven aquí que Geom V-Line me va a permitir, este objeto va a construir una línea vertical V-Line. ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, yo lo que quiero es la media de la edad. Y todas las demás condiciones que le puedo colocar. Color azul, qué tipo de línea, le voy a colocar que sea una línea punteada y de tamaño o anchura 1 en este caso. Ok, y vamos a ver que lo llené con verde para obtener simplemente estas tonalidades para que vean ustedes los diferentes colores que pueden jugar, ¿verdad? Con histograma. Entonces veamos.
Vean ahora acá que tengo otra vez mi distribución de edad. Sin embargo, esta línea que tengo aquí es la línea vertical de la media. Ah, entonces la media de la edad rondaba los 30 años. ¿Ok? Como pueden observar acá. Y por supuesto eso lo pueden ver acá. La edad. Y andaba casi exactamente a los 30 años, ¿verdad? 29.699. ¿Ok? Entonces esto, muy importante, el histograma nos permite comparar diferentes distribuciones, sea por las categorías, y también nos permite ejecutar o mostrar otros parámetros o estadísticas de nuestro data. Ahora bien, el histograma presenta barras. La altura va a representar la frecuencia o el conteo de nuestros datos. Ahora bien, si yo quiero utilizar un gráfico de densidad, veamos a ver. Lo mismo que antes, solamente que estoy colocándole ahora Geom Density. Lo que me va a mostrar a continuación es un gráfico de densidad. Me va a mostrar ahora no barras, sino que una curva que se ajuste a nuestros datos. Entonces, más o menos, aquí en edad podríamos aproximar nosotros manualmente, ¿verdad? Una curva. Sin embargo, permitamos que Geom Density nos muestre. Y todo lo demás idéntico al histograma, ¿verdad? La apps, el tema que quiero utilizar. Veamos. Y aquí está. Entonces, como pueden observarlo, esta curva es la que más se aproximaba a nuestros datos anteriormente, ¿verdad? Pero vean ahora, muy importante es aquí, lo que llamé frecuencia realmente no es una frecuencia, sino que más bien es un porcentaje, ¿verdad? Ok, esto es calculado en base a cuántos valores del total habían, por supuesto, ¿verdad? Ok, esto es lo que tenemos nosotros ahora. Esto es lo que la diferencia. Anteriormente el histograma presentaba una frecuencia, un conteo, y aquí realmente esto es un porcentaje, ¿verdad?, de los datos. Esto es densidad, entonces. Pueden compararlo. Que aquí una curva que mejor se ajusta, ¿verdad? Ok, lo mismo por categorías. Puedo hacer lo mismo. Y quiero que me lo haga, pero por sexo. Veamos ahora entonces a continuación qué es lo que nos va a mostrar, ¿verdad? Cada uno de nuestros gráficos de densidad sea por sexo. Y como podemos ver acá, lo mismo, ¿verdad? Están sobrepuestos uno sobre el otro, o mejor dicho, que la curva total de edad era esta, pero aquí como podemos observar qué porcentaje respecto al otro está, ¿verdad? Aquí podemos observar que eran en menor densidad mujeres con respecto a los hombres, como lo sabíamos, por supuesto, ¿verdad? Veamos entonces ahora si Position Dodge funciona en este caso también. Vamos aquí. Vamos a ver si Position Dodge funciona. Realmente no ayuda como tal, ¿verdad? Entonces fíjense bien que no ayuda como tal porque las curvas estarían totalmente separadas, ¿verdad? Esa es la razón por la que Position Dodge no funciona en este caso, ¿verdad? Entonces la única manera de visualizar esto sería así, ¿verdad? La curva de uno y la otra, ¿verdad? Si hay muchísimos más datos en mail, pues ahí sería un problema poder, por supuesto, visualizarlo. Lo que podemos hacer es hacer un comparativo al lado, ¿verdad? Hombres y mujeres en dos gráficos diferentes, ¿verdad? Con una solución es utilizando Facet o Facet. Eso es lo que vamos a hacer. Un poco difícil visualizar esto, pues sí. Entonces utilicemos Facet. Facet es un tema que en vídeos anteriores lo expliqué un poco más, ¿verdad? Que lo que nos sirve es para hacer más de un gráfico en una misma ventana. En este caso, le decimos qué variable quiero trabajar. ¿Qué variable? Pues sexo. Entonces veamos que es el mismo gráfico anterior, solamente que le estoy agregando Facet Grid. Y aquí está, ¿verdad? Este ya es mucho más agradable verlo que el anterior, ¿verdad? Entonces puedo observar aquí que la mayoría de los datos, por supuesto, como les decía, hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. Ok, vean acá. Lo que sí habíamos visto anteriormente era que
en esta parte de aquí, entre 0 a 10 años, había mucho más mujeres que hombres, ¿verdad? Había, es decir, más niñas que niños, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí podemos ver que este montículo de la curva sobrepasa el punto 0,3 y este está abajo, ¿verdad? Es algo que hemos visto también en el gráfico anterior. Entonces, para poder hacer esta comparativa con densidad, pues utilicemos mejor Facet Grid, ¿verdad? Y como pueden observar acá, quitemos esto. La curva de mujer está abajo, ¿verdad? Suponiendo que esto baje aquí y el hombre arriba de 0,03, ¿verdad? Y aquí había mucho más niñas que varones, ¿verdad? Ok, ¿qué más entonces podemos hacer? Lo que puedo hacer también es unir los dos. Puedo unir tanto gráfico de densidad como histograma. Ven aquí, le digo, ok, para todos mis datos van a ser Titanic y la variable va a ser edad. Simplemente le digo, este objeto, ¿verdad? Créeme un objeto donde los datos provienen de esto y la gráfica es esto, ¿verdad? Por la gráfica, la variable que hay que utilizar es esto. Ahora, el histograma le digo, ok, lo que me vas a hacer ahora es que Y va a ser densidad. Y le digo algunas otras opciones, que sea blanco, las líneas color negro. Esto lo pueden eliminar si quieren el valor predeterminados. Y ahora, aquí la densidad. Le digo el contraste o cuánto se vaya a mostrar, es decir, la intensidad y el color. Esto es un color, ¿verdad? Esto simplemente es un color, código de un color. Pueden ponerle blue, black, el color que quieran también, ¿verdad? Veamos. Y aquí tenemos. Entonces, el alfa es el que controla qué tan oscuro o qué tan claro o qué tan transparente es esta curva de densidad. Okay, este alfa que podemos observar acá. Okay, muy importante esa parte. Y el color, que este color que ven aquí, el rosado, es este que tenemos acá, ¿verdad? Pues, lo pueden colocar otro color si quieren, lo mismo el color para el histograma. Puedo ponerle azul, por ejemplo. Solamente que ya no se ve tan bien, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es mejor ponerle como lo tenía antes. Aquí está. Lo mismo, pueden cambiarle el tamaño. Y le vamos a poner que sea tamaño 7, por ejemplo. Anchura 7. No lo quiero tan grande todo esto. Y aquí como pueden observarlo. Entonces vean bien que el gráfico de densidad se va ajustando a cada una de las partes del histograma. ¿Okay? Pueden ver aquí cómo esto va ajustándose a esta curva, ¿verdad? Entonces así como puedo mostrar cómo se distribuyen mis datos. Si hay una mayoría de datos o extremos a la derecha, extremos a la izquierda, con sesgo, no sesgo, y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, como podemos observar, la mayoría de los datos están en el centro, ¿verdad? Por supuesto. ¿Se parece a una distribución normal? Sí, se parece a una distribución normal, pero vamos a salir de dudas utilizando para ello Normality Plot. ¿Cuál es el Normality Plot? Es este mismo objeto, ggplot, y le digo, vean bien que aquí le digo sample, es decir, la variable sample que voy a utilizar. ¿Quién va a ser esa variable? H. Y el objeto que me va a crear mi gráfica de normalidad para poder observar si se ajusta o no a una distribución normal, mi variable es statqq. Entonces veamos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Como pueden observar, esto debería más o menos pasar por una línea diagonal, ¿verdad? Solamente que hay los valores más pequeños, ¿verdad? Como pueden observar, de extrema izquierda o de la derecha pueda que haya ciertos valores ahí que no se ajustan a la normal, ¿verdad? Pero los demás parece que sí, ¿verdad? Si yo trazo una línea diagonal acá, entonces lo que puedo observar es que los datos pues se pueden suponer normal, ¿verdad? Así como el gráfico lo teníamos. ¿Qué más puedo colar? Pues simplemente colocar colores, ¿verdad? Simplemente diferentes colores, ¿verdad? Comparar también. Puedo comparar la distribución para dos categorías. Para una categoría donde tengo el sexo, ¿verdad? Mujer y hombre, entonces como podemos observar tienen la misma distribución, así como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Utilizando esto, ¿verdad? La distribución tanto de sexo masculino como sexo femenino para la edad, para la variable edad, eran similares, ¿verdad? Y eso se ve reflejado aquí, ¿verdad? En gráfico de normalidad. En gráfico de normalidad, como podemos observar, tienden en la misma línea, ¿verdad? Esto es entonces
cómo entender la distribución de una variable utilizando histograma, gráfico de densidad y el gráfico de normalidad o el normality plot. Espero les haya gustado. ¿Algún comentario, sugerencia? A la orden. Gracias.